Buenas noches con todos los presentes. Eh, Buenas noches contigo, Giancarlos. En primer término, reiterarle mi agradecimiento por esta gentil invitación a fin de convocarnos el día de hoy para compartir algunas reflexiones esenciales sobre el tópico de la actividad probatoria. Le compartí unas breves láminas, Giancarlo, no sé si por favor podría ayudarme a proyectarlas. Son meramente referenciales, pero nos van a ubicar en los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. La, la siguiente, por favor, la siguiente. Muchas gracias. Bien, amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre un tópico en particular relacionado a la teoría de la prueba. Ustedes seguramente habrán estudiado a nivel de pregrado en todo un semestre o en todo un año lo concerniente a la teoría de la prueba dentro del proceso penal, ¿no? Distinguiéndola seguramente del campo denominado derecho probatorio, que abarca los estudios, los fundamentos, las reglas de la actuación probatoria en la teoría general del proceso en general, y distinguiéndola también de lo que se conoce como la probática judicial, ¿no? Esta disciplina desarrollada por el profesor Luis Muñoz Sabaté, que busca configurar algunas líneas de estrategias sobre la acreditación de determinados eventos delictivos. Sin embargo, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es esencialmente el módulo de actividad probatoria ya enmarcados dentro de la teoría de la prueba. Quizás para recordar, conviene en todo caso hacer una breve referencia a qué entendemos por prueba dentro del proceso penal. Pues bien, prueba será toda aquella actividad procesal desarrollada por sujetos procesales, por las partes procesales, con la finalidad de generar convicción o certeza en el juzgador sobre la existencia de un hecho delictivo. Esto es, que materialmente ha la intervención de algún sujeto como autor o partícipe de la comisión de este hecho delictivo. Esa seguramente debe ser la, digamos, la finalidad principal de la prueba. Sin embargo, ustedes seguramente recordando la legislación procesal penal, identificarán otros objetos de prueba en adición al hecho delictivo y a la intervención del sujeto en este hecho delictivo, ¿no? Además, propiamente del hecho delictivo, del hecho punible, del delito como objeto de prueba, también la prueba está direccionada a acreditar lo concerniente, por ejemplo, a la punibilidad del hecho. Asimismo, está orientada a evaluar la determinación de la pena. Por ejemplo, las circunstancias atenuantes o agravantes cuando se discute o se analiza la determinación judicial de la pena son criterios que también deben ser objeto de prueba. Y no solo la determinación de la pena, podemos seguramente hacer mención a los presupuestos que habilitan las medidas de seguridad, ¿no? Las medidas de seguridad, sus presupuestos también deben ser objeto de acreditación probatoria, y no solamente los tópicos vinculados a la pretensión penal, sino también a la pretensión civil, es decir, la responsabilidad civil y por tanto los criterios para determinar una posible reparación civil, ¿no? El daño emergente, el lucro cesante, también son componentes que deben ser objeto de actividad probatoria. En consecuencia, si tuviéramos que brindar un concepto general sobre la prueba, es, en el campo penal, obviamente, es toda aquella actividad desarrollada, desplegada por los sujetos procesales, por las partes procesales, con la finalidad de generar una convicción, una certeza en el juzgador, principalmente sobre la existencia de un hecho delictivo y la intervención del sujeto como autor o partícipe en ese hecho delictivo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es lo único
sobre lo que recae la prueba, sino también ya estamos haciendo mención que la punibilidad, los factores de determinación judicial de la pena, las medidas de seguridad y lo concerniente a la reparación civil también son elementos objetos de acreditación. Pues bien, teniendo en claro esta breve referencia a un concepto general sobre la prueba en el proceso penal, por ahí también conviene distinguir, a efectos de la sesión del día de hoy, algunas categorías generales que muchas veces no solamente a nivel de litigio, sino que principalmente a nivel de los manuales o textos, libros, artículos sobre teoría de la prueba se suelen confundir, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo o deberíamos hacer una diferenciación sobre lo que son elementos de prueba, órganos de prueba, fuentes de prueba y medios de prueba. Son 4 categorías que, si bien se entrelazan, cada una tiene un componente esencial de definición. Comencemos por el elemento de prueba. Un elemento de prueba debe ser entendido, debe ser concebido como un dato objetivo capaz de generar un conocimiento cierto o probable sobre los extremos de la imputación penal. Elemento de prueba es una información, ¿no? Un dato objetivo. Ese es el elemento de prueba. ¿Qué es entonces el órgano de prueba, Roberto? Pues bien, el órgano de prueba es aquella persona física que comporta, que alberga un elemento de prueba y que concurre al proceso. Reitero, ¿no? Elemento de prueba es la información. Órgano de prueba es la persona física que alberga esa información. Asimismo, contamos o se ubica la categoría de fuente de prueba, ¿no? La que debe ser entendida como todo aquello que da origen a un medio o elemento de prueba y que existe con independencia y anterioridad a un proceso penal, ¿no? Y finalmente podríamos ubicar esta cuarta categoría, que es el medio de prueba o el medio probatorio, ¿no? Que debe ser interpretado, debe ser concebido como aquel instrumento, canal o conducto legal a través del cual, mediante el cual, se incorpora el elemento de prueba al proceso penal, específicamente al juicio oral. Entonces, pongamos algún ejemplo para materializar estos conceptos que hemos brindado de estas 4 grandes categorías, ¿no? Elementos de prueba, órgano de prueba, fuente de prueba y medio de prueba. Un sujeto que percibe el homicidio de una persona. Ese sujeto es un órgano de prueba. Es una persona física que alberga una información, esto es, un elemento de prueba. ¿Cuál sería específicamente el elemento de prueba? La manifestación, el contenido de la manifestación que éste vaya a dar. Entonces, órgano de prueba sería el testigo como persona. Elemento de prueba, la información contenida en la manifestación de ese testigo. Medio de prueba, la prueba testimonial que prevé el Código Penal como un medio probatorio para que ese sujeto intervenga o concurra precisamente al plenario o a las salas de juzgamiento. Roberto, ¿y cuál sería entonces una fuente de prueba? Una fuente de prueba, por ejemplo, partiendo de que es un elemento, un componente que da origen a un elemento de prueba y que existe con independencia o no del proceso en sí, ¿no? Es, por ejemplo, un libro o una agenda, ¿no? A propósito del caso de la ex primera dama Nadine Heredia, ¿no? Una agenda, ¿no? La agenda es un instrumento de la realidad. Y la agenda existe con independencia o no, con anterioridad incluso de la existencia de un proceso, ¿no? Eso es algo que diferencia a el órgano de prueba, ¿no? El órgano de prueba recién existe a partir de que se está percibiendo la necesidad de concurrencia de una información al juicio oral, en este caso el testigo, ¿no? La agenda no. La agenda es una fuente de prueba que existe con persistencia al proceso, ¿no? Y que
En todo caso, cuando esta agenda lo que alberga, la información, imaginemos, ¿no? Un listado, no digo imaginemos para poner una hipótesis, ¿no? Un listado de algunos ingresos o aportes que se hayan recibido para una campaña electoral política, pues esa información será el elemento de prueba. ¿Y cuándo o qué cosa vendría a ser el medio de prueba vinculado a esa agenda? Ah, pues el medio de prueba documental. El medio de prueba documental es el instrumento, es el canal legal mediante el cual se incorpora esa fuente de prueba que contiene, a su vez, un elemento de prueba. Esto es la información. Bien, entonces ya tenemos una noción preliminar, general, esencial, sobre lo que es la prueba dentro del proceso penal, y hemos discernido, hemos diferenciado mínimamente 4 grandes categorías: elementos de prueba, órganos de prueba, fuentes de prueba y medios de prueba. Lo que nos corresponde el día de hoy es estudiar, es conversar sobre la actividad probatoria. Cuando estamos dentro del proceso penal, ustedes ubican, disciernen 3 etapas del proceso. La investigación preparatoria, que a su vez se divide en 2 subetapas, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha, la etapa intermedia y el juicio oral. Nos debemos ubicar en el desenlace, en la finalización de la etapa intermedia, o en todo caso, las audiencias últimas de la etapa intermedia, y en el inicio del juicio oral o de la fase de juzgamiento. Para eso, debemos señalar que la actividad probatoria presenta 4 etapas. 4 subetapas que hay quienes la interpretan o las ubican de manera escalonada, ¿no? Es decir, que una no puede existir sin la otra. Estamos haciendo referencia a la etapa o al momento de la postulación de la prueba, al momento procesal de la admisión de la prueba, al momento procesal de la actuación de la prueba y al momento procesal de la valoración de la prueba. Estos 4 momentos procesales se enmarcan dentro de lo que se conoce como la actividad probatoria. Actividad probatoria es el todo, y sus partes vendrían a ser la postulación de la prueba, la admisión de la prueba, la actuación de la prueba y la valoración de la prueba. Actividad probatoria, todo, componentes: postulación, admisión, actuación y valoración. Bien. Yo hacía mención en que hay un sector de la doctrina que interpreta, de repente metodológicamente o por fines propedéuticos de enseñanza, que estos 4 momentos son subyacentes, ¿no? Subsecuentes, que se deben interpretar de manera escalonada. Algo así como cuando estudiamos y analizamos la teoría del delito, ¿no? Cuando se hace referencia a una conducta típica, antijurídica, culpable, pues es una suerte de peldaños valorativos, como señalaba Jacobs, y cada uno iba avanzando, así que cumplía un primer filtro de evaluación y iba avanzando, ¿no? Sin embargo, yo no soy tan partidario de más allá de los fines pedagógicos que pueda existir, emplear esta alegoría de metáfora, de escalón, ¿no? de momentos procesales subsecuentes, porque la actuación probatoria y la valoración probatoria no se presentan no se dan o no se perciben fenomenológicamente, o sea, en la realidad a nivel forense, como circunstancias que necesariamente deben ser escalonadas, sino que se dan en simbiosis, ¿no? Y eso lo vamos a detallar un poquito más adelante cuando aterricemos específicamente en estos 2 momentos procesales. Pero ya al menos estoy haciendo la salvedad de esa circunstancia y que, bueno, lo menciono para que ustedes precisamente no lleguen a una confusión posterior cuando estén ejerciendo propiamente el conocimiento que tengan sobre el tópico de la actividad probatoria en los plenarios o en los juicios orales. Bien, la postulación
de la prueba, ¿no? La postulación de la prueba, también denominada ofrecimiento probatorio, es el primer momento procesal de la actividad probatoria. Es el primer momento procesal que ubica de manera en todo su esplendor, ¿no?, la vigencia del principio acusatorio. Y digo que refleja, expresa en su mayor esplendor la aplicación, la vigencia del principio acusatorio, porque uno de los principales componentes del principio acusatorio es diseñar las funciones de los sujetos procesales dentro del proceso penal. En ese sentido, le corresponde al Ministerio Público, no solo por mandato legal, sino y principalmente constitucional, la función de investigar, de recabar información indiciaria de incriminación, postular una acusación y acreditar responsabilidades penales sobre la existencia de un hecho delictivo. Toda esa labor se condensa o se consolida en el requerimiento de acusación. En ese sentido, la descripción de los hechos y, por tanto, los elementos probatorios, ¿no?, o mejor dicho, los medios de prueba que deberán acreditar la existencia de ese hecho delictivo y la intervención de un sujeto o varios sujetos como autores o partícipes en ese hecho delictivo son consolidados y son presentados ante el juez, ante la judicatura, en un requerimiento de acusación. Es ese precepto el que encontramos contenido en el artículo 349, inciso 1, apartado H, del Código Procesal Penal del año 2004, que nos indica que para acreditar precisamente la descripción de los hechos objeto de imputación penal, se deben presentar los medios de prueba, ¿no?, que van a cumplir con esa finalidad de la actividad probatoria, la acreditación del hecho delictivo y de las responsabilidades penales. Entonces, la primera regla de postulación de la prueba es que el Ministerio Público, como contempla el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, es quien tiene la carga de la prueba, ¿no? Es decir, es el sujeto procesal que debe recabar la información a través de actos de investigación, a través de diligencias, información que consolidará en un dictamen de acusación para acreditar responsabilidades penales. Y habiendo presentado ese requerimiento de acusación, el organismo jurisdiccional le traslada ese requerimiento de acusación al sujeto que está siendo imputado por el hecho delictivo. Y el Código Procesal Penal, en su artículo 350, inciso 1, apartado F, le da la posibilidad a ese sujeto imputado, al sujeto acusado, de oponerse a esos medios probatorios, no solamente con argumentos o alegaciones de objeción de validez de los medios probatorios, sino que también puede proponer, puede ofrecer medios de prueba de descargo. Esa es la dinámica a nivel de un esquema dialéctico de presentación de medios de prueba para acreditar la existencia de un hecho delictivo y la intervención del sujeto en este, y en contrapartida, que el sujeto a quien se le atribuye el hecho delictivo tenga la facultad, no la obligación, de presentar medios de prueba de descargo. Ahí hay un dilema que a veces se presenta entre los colegas, ¿no?, que ejercen la profesión a nivel de litigio penal, ¿no? Hay quienes de repente, imbuidos o influenciados bajo la ideología del sistema adversarial, ¿no?, muy hollywoodense en algunos extremos, ¿no?, y si parten de la tesis, ¿no?, de que el sujeto imputado, la defensa del sujeto imputado, debería, por estrategia, entre comillas, mantener una pasividad absoluta, ¿no?, amparados teóricamente en el derecho fundamental a un principio de la presunción de inocencia. Esto es, que al sujeto, a cualquier persona,
se le debe considerar tanto como regla de trato, como a su vez como regla de juicio, como inocente mientras no se pruebe lo contrario, esto es, mientras no se pruebe la responsabilidad penal, ¿no? Y por eso que asumen una tesitura a nivel del ejercicio profesional de pasividad absoluta. Si bien esa posibilidad de postura profesional a nivel de un asesoramiento sobre las estrategias que se puedan asumir por parte de una defensa a la hora de querer proponer o hacer un trabajo previo para proponer medios de prueba de descargo, pues desde mi modesta perspectiva, resultan totalmente errados, ¿no? Porque si bien el abogado defensor que patrocina a un imputado recepciona el escrito, el requerimiento de acusación, y puede que él perciba que ese escrito, ese requerimiento de acusación, adolece de una orfandad probatoria, adolece de una rigidez, de una suficiencia de elementos de prueba de descargo que haya ofrecido la Fiscalía. Esto es, imaginemos que la Fiscalía ha hecho un mal trabajo, pues olvida, ¿no? Olvida que nuestro modelo procesal penal coarta todavía a otros sujetos procesales de disponer actuaciones probatorias que puedan ir en desmedro del imputado, ¿no? Y estoy dando una descripción, ¿no? Estoy compartiendo una descripción más allá de después asumir una postura sobre lo que estoy explicando. Por ejemplo, y acá hago mención a lo que ustedes pueden percibir en las diapositivas, la posibilidad de la práctica de la prueba de oficio. Puede ser que un abogado defensor, asumiendo esta tesitura de pasividad absoluta, como vio que la acusación de la Fiscalía pues adolecía de cualquier rigidez probatoria, pues no postuló ningún medio de prueba de descargo, ¿no? Se dijo, vamos a ver qué hace la Fiscalía, voy a contradecir nada más, voy a rebatir lo que los medios de prueba que ha ofrecido, y pues pudiendo de repente ofrecer algún medio de prueba que busque asentar su tesis exculpatoria, pues igual no propone nada. Y ya en el plenario, en la fase de juzgamiento, al momento de finalizar el debate probatorio, el juez decide practicar una prueba de oficio en virtud del artículo 385, inciso 2 del Código Procesal Penal. Y oh caramba, esa prueba de oficio acredita un extremo de la imputación que el abogado defensor y posiblemente el acusado conocían que podían rebatir es que presentaban un medio probatorio. Pues ahí obviamente esa posibilidad de actuar prueba de oficio va a ir en contra de haber asumido una postura de pasividad sobre ofrecer o no medios de prueba de descargo. Por eso es que no comparto esas perspectivas o esos posicionamientos que asumen algunos colegas. Ahora bien, eso no significa, al menos de mi parte, que esté a favor de la existencia de las instituciones o de la institución que he mencionado. Esto es la prueba de oficio. Ustedes saben que nuestra legislación procesal penal, en el artículo 385, inciso 2, permite la prueba de oficio de manera, se dice, residual por parte del juez de juzgamiento al momento de culminar el debate probatorio. Lo cierto es que esta prueba de oficio, desde mi perspectiva, es una institución que lesiona derechos fundamentales como la imparcialidad judicial objetiva como componente del debido proceso, ¿no? Y el principio acusatorio. El juez cuando dispone una prueba de oficio lesiona su imparcialidad judicial objetiva, esto es, asume posiblemente a través de un sesgo una toma de posicionamiento a favor de la tesis de alguno de los sujetos procesales, ya sea de la Fiscalía o ya sea del abogado defensor. No es correcto lo que afirma la Escuela de Girona, que en su mayor representante, y el más prolijo seguramente, el profesor Jordi Mía Fenol, en su libro de Lecciones de Derecho Procesal Penal,
sostiene que esta prueba de oficio vendría a equiparar a una suerte de lanzar una moneda al aire. Cuando el juez dispone una prueba de oficio, no conoce el resultado de esa prueba de oficio. Esto es, no sabe si el medio probatorio que va a recabar o que va a conducirse al plenario, en su información que vaya a brindar, si va a favorecer o no a la tesis de la Fiscalía o a la tesis del abogado defensor. Sin embargo, esa metáfora, esa alegoría, adolece de todo correlato a nivel de las exigencias de la actividad probatoria a nivel forense, aún a nivel dogmático, no solamente forense en la práctica, sino a nivel teórico. ¿Por qué? Porque, y ese es el segundo punto o el segundo momento procesal que vamos a estudiar, la postulación de un medio de prueba no solamente se direcciona a los sujetos que vayan a ofrecer ese medio de prueba, sino que la postulación de un medio probatorio debe cumplir con determinadas características, determinados criterios que en la doctrina le han denominado, le han acuñado la categoría de principios. Y estos son los principios de pertinencia y el principio de utilidad de la prueba. Esto es, cuando se postula un medio de prueba, debe invocarse la utilidad y pertinencia de manera mínima, al menos, del medio probatorio que se está proponiendo actuar en el juicio. En consecuencia, cuando el juez dispone una prueba de oficio, debe invocar a la fuente u órgano de prueba que va a ser conducido mediante la prueba de oficio y debe señalar con qué pertinencia está siendo invocado. Es decir, debe invocarlo con una finalidad, ya sea para desvirtuar o aseverar o confirmar lo que, por ejemplo, haya dicho un medio de prueba previo presentado por la Fiscalía o un argumento presentado por la Fiscalía, o puede ser que también sea convocado para confirmar la declaración o la información de un medio de prueba postulado por la defensa o una línea de argumentación postulada por la defensa, ¿no? Pero en realidad sí toma o asume un partido cuando este juez, sin que ninguno de los sujetos procesales le haya propuesto la actuación de este medio de prueba, dispone de forma unilateral la actuación oficiosa de un medio probatorio, vulnerándose así la garantía, digamos, el componente de la imparcialidad judicial objetiva como un elemento inmerso dentro del derecho fundamental al debido proceso. Y además vulnera lo que veníamos explicando, se conoce como el principio acusatorio. Porque cuando el juez dispone una prueba de oficio, lo hace bajo la argumentación de que quiere conocer, ¿no? Entonces, él está buscando una información que no conoce. Y cuando se busca una información, lo que se está haciendo es indagar. Y la indagación no es un acto que deba corresponder a un juez de juicio oral. Se podríamos por ahí debatir y matizar la postura, por ejemplo, del juez de garantías o el juez que participa en la fase de investigación o etapa intermedia. Pero el juez de juicio oral, el juez del plenario, no debe indagar o no debe buscar conocer una información que no hayan sido postuladas y actuadas y debatidas por las partes procesales. Por eso es que la prueba de oficio vulnera además el principio acusatorio. Ahora bien, en la admisión de prueba, como señalo, se evalúan determinados criterios. Que el medio probatorio presentado, postulado, tenga o cumpla las características de ser pertinente, de ser útil, de ser lícito y de ser conducente. La pertinencia está relacionada, ¿no? Está vinculada a que el medio probatorio propuesto tenga un enlace lógico entre el hecho que se pretenda aprobar, ¿no? Es decir, que el medio probatorio mantenga una relación directa o indirecta, lógica, con lo que se pretende probar. Así, por ejemplo, ¿no?
si la Fiscalía está proponiendo declaraciones de testigos, ¿no?, para corroborar la mala reputación del imputado, por ejemplo, esas declaraciones o esos testigos que está proponiendo para corroborar la mala reputación de una persona, en este caso del imputado, pues es una prueba impertinente, porque lo que está buscando encontrar en el juicio, que se brinde la información en juicio, no está vinculado directa o indirectamente con lo que es objeto del proceso penal. Estamos en un proceso de un delito de homicidio, ¿no? Y la Fiscalía está proponiendo medios de prueba para saber si es que esa persona, pues, era infiel a su pareja, o si era un buen hijo o un mal hijo, ¿no? O si era un buen compañero de estudios. Esas clases de medios de prueba que no cumplirían, por ejemplo, con el criterio de pertinencia, ¿no? Tendría que en todo caso la Fiscalía proponer, ¿no?, medios de prueba para justificar que una persona ha podido percibir de forma directa o indirecta la existencia del homicidio, ¿no? Eso sí sería una prueba que cumpla con el criterio de pertinencia. La utilidad. La utilidad está relacionada a la cualidad o calidad del medio de prueba, ¿no? Es decir, evaluar si es que el medio probatorio cumple o ostenta una condición de cualidad o calidad para ver su adecuación al hecho que se pretende probar. Si, por ejemplo, y eso es algo muy usual que acontece en los procesos penales contra, donde se evalúa la violación de derechos humanos, ¿no? La Fiscalía suele proponer 100 testigos, y no estoy exagerando, ustedes pueden percibir eso en el sistema de audiencias, que incluso ahora es televisado, 100 testigos más o menos, ¿no?, para acreditar, por ejemplo, solo un extremo del hecho objeto de imputación penal, en un delito de homicidio calificado, ¿no?, una ejecución extrajudicial, para acreditar la preexistencia de un ciudadano que vivía en una determinada población en Ayacucho en el año 85. 100 personas para declarar que sí, yo sí conocía a Juan Pérez, que vivía en Ayacucho en el año 85, ¿no?, y que era poblador de tal comunidad. Entonces, esa es la sobreabundancia de medios de prueba que están orientados a una misma finalidad, vuelven inútil los medios probatorios. No se cumpliría, por ejemplo, con esta característica de la utilidad del medio de prueba, ¿no? Es útil en tanto y en cuanto la información que me vaya a brindar el sujeto es de calidad o es adecuado al fin que busco probar y que no trasunta en lo sobreabundante. Ahora bien, el criterio de la licitud, ¿no?, que tiene una regla de exclusión de los medios de prueba que no cumplan con este carácter, ostenta un basamento teórico en cuanto a la protección, el aseguramiento del respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? El artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal nos establece que no podrán ser utilizados ni valorados aquellos medios de prueba, aquellos elementos de prueba que hayan sido conseguidos con la vulneración directa o indirecta de un derecho fundamental, ¿no? Directa o indirecta porque se asume la postura de que de repente, en virtud de una primera vulneración de un derecho fundamental, se arroja una información, ¿no?, y esa información genera después otro medio de prueba adicional, igual los medios probatorios sobrevinientes también se encontrarían excluidos, expectorados a partir de la regla de no licitud del medio probatorio, en este caso primigenio, ¿no? En conclusión, la licitud o el criterio de licitud lo que nos informa es que no se podrían admitir para su utilización y mucho menos para su valoración aquellos medios de prueba prohibidos, aquellos medios de prueba que hayan sido conseguidos, obtenidos, aún actuados con vulneración de derechos fundamentales.
Bien, y el cuarto criterio que muchas veces es dejado de lado a nivel del sistema de audiencias, y eso es algo interesante, ¿no? Y cuando ustedes seguramente han litigado o percibido algunas audiencias, por lo general se discuten estos tres criterios, ¿no? El de la utilidad, de la pertinencia y la licitud. Sin embargo, hay un cuarto criterio que es importante, de repente, por lo especializado en cuanto a su aplicación, se deja de lado, pero es algo que sí se debe tener en cuenta, al menos para estudiarlo. La conducencia está diseñada o dirigida a respetar aquellos supuestos donde el legislador determina cómo se debe actuar un medio probatorio. Por ejemplo, los altos funcionarios internacionales o, por ejemplo, los diplomáticos internacionales pueden brindar su declaración a través de un escrito. La regla de la prueba testimonial es que el testigo concurra a juicio oral al plenario para que declare, ¿no? Para que se interrogue y se contrainterrogue. En cambio, un diplomático internacional rinde su declaración por ley mediante un escrito. La fiscalía le alcanza unas preguntas, la defensa, si desea, le alcanza otras preguntas por escrito y él responde por escrito. ¿Qué significa esto? Que la conducencia del medio probatorio para recabar esa información está determinada por el legislador a que el diplomático internacional alcance su información necesariamente mediante este medio de prueba, no mediante otro. De igual manera, no solamente determina cómo se debe realizar determinados medios de prueba, sino que la conducencia también está relacionada a la prohibición de determinados medios de prueba en ciertos procesos penales. Por ejemplo, ustedes saben de que en los delitos contra la indemnidad sexual, esto es contra las personas menores de 14 años, está prohibido el careo. Está proscrito, no se puede, no es facultativo, sino que está prohibido que exista careos entre la víctima, la persona menor de 14 años que ha sido violentada en su integridad sexual, con el presunto agresor. La ley establece esa conducencia sobre la actuación probatoria que se vaya a realizar en esta clase de procesos penales, ¿no? Es muy, muy interesante el tópico de la conducencia que, bueno, ha sido dejado de lado, al menos por la doctrina y más aún en la praxis judicial. Bien, como para ir ya cerrando, podemos ubicar ese tercer momento procesal, ¿no?, de la actuación de la prueba, que nos exige la actuación de estos medios de prueba mediante la vigencia de determinados principios, ¿no? El principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de oralidad y el principio de contradicción, ¿no? Principios que, como todos los principios a nivel general, no son cumplidos o no son de cumplimiento a rajatabla, ¿no? No son como las reglas, que son de cumplimiento todo o nada, ¿no? Los principios, en el lenguaje tanto de Ronald Dworkin sobre los derechos en serio como del profesor Manuel Atienza en Las razones del derecho, o del profesor Robert Alexi, ¿no?, en su texto sobre ponderación de principios, interpretan a esta categoría como mandatos de optimización. Es decir, son mandatos que buscan ser cumplidos gradualmente, en la medida de lo posible. No son como las reglas, que sean de aplicación todo o nada. Los principios buscan ser cumplidos de forma paulatina, de forma progresiva, en lo máximo posible. Así, por eso, los principios son ponderables, ¿no? Se aplica el test de proporcionalidad en sentido estricto que explica el profesor Robert Alexi, y se pueden ponderar, ¿no? La ponderación se traduce en una matización. En algunos casos, ese principio no va a poder ser cumplido en todo su esplendor, a diferencia de la regla, y por eso que se perciben siempre excepciones. Todos los principios tienen excepciones, a diferencia de las reglas. Las reglas no necesariamente tienen una excepción, los principios sí. A diferencia de lo que usualmente se habla a nivel coloquial, ¿no? Cuando uno habla a nivel coloquial dice, es una regla, pero tienen su excepción, ¿no?
En el derecho no es así. La regla se parte de la presunción, y es una presunción juris tantum, eso se prueba en contrario porque debes encontrar necesariamente una ley que te establezca la excepción, ¿no? Las reglas son de aplicación todo o nada. En cambio, los principios siempre tienen un matiz en cuanto a su aplicación. Así, por ejemplo, la publicidad, que hoy en día ha entrado en una efervescencia con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que en gran medida tiene aspectos que favorecen a la ciudadanía, a los justiciales, a los operadores jurídicos, porque permiten acceder al conocimiento de los casos judiciales que obviamente, al menos por determinados delitos, tienen una resonancia o importancia a nivel social. Sin embargo, hay ciertos eventos delictivos, ciertos procesos que, si bien generan una conmoción a nivel social o un interés a nivel social, por lo delicado de la afectación de los bienes jurídicos que se han practicado, que se han vulnerado o se han expuesto a peligro, pues son un poco más personalísimos. Es por eso que, si bien la publicidad es el principio que rige en las actuaciones o en los juicios para la actuación de la prueba, hay procesos penales donde la actuación de la prueba se practica en reserva. Son los casos emblemáticos de las vulneraciones o lesiones a la integridad sexual, eso es, a las vulneraciones o lesiones a los delitos donde ha sido víctima los menores de 14 años de edad, y por ahí, excepcionalmente, también ya se ha ido previendo que en los delitos contra las mujeres integrantes del grupo familiar vulnerables, también por ahí puedan existir actuaciones en concreta donde se mantenga la reserva de la actuación probatoria. Es decir, que estando en juicio oral, se solicita a que los presentes, que no son ninguno de los sujetos procesales, sino familiares, vecinos, extraños, que pueden asistir, bueno, antes de la pandemia, que podían asistir a la sala de audiencias, se retiren, porque esa actuación probatoria va a ser practicada en reserva. El segundo principio es el principio de inmediación. Y la inmediación se enmarca dentro de la posibilidad de generar esa convicción o certeza en el juzgador sobre la actuación probatoria. Si una prueba se practica en un espacio y tiempo donde el juzgador no la pueda percibir de forma directa, pues es muy difícil de que éste genere una convicción o certeza sobre lo que se está discutiendo, sobre lo que se está pretendiendo corroborar o acreditar. La inmediación asegura ese espacio y tiempo en que el juzgador va a tener un contacto directo con la actuación probatoria, ya sea de cargo o de descargo. La inmediación. Tercer principio, la oralidad. La oralidad, que hoy en día ha sido manoseada por los, entre comillas, litigólogos, aquellos que vuelven una efervescencia, han convertido un mito la oralidad y destierran, ¿no? Vituperian lo contrario a la oralidad, por ejemplo, la escrituralidad, que también es un principio, ¿no? Adjetivizándolo de inquisidor, una categoría que ya no debería existir dentro de los procesos penales, entendiendo de que el proceso penal en realidad es una suerte, pues, ¿no?, de ágora o de espacio para solamente discursos, ¿no? En realidad, si eso fuera así, seríamos políticos y no seríamos abogados queriendo ser juristas, ¿no? La oralidad, que si bien es un principio importante porque permite reproducir y expresar, ¿no?, una línea de argumentación sobre la existencia de los hechos delictivos, sobre la suficiencia o no de los medios de prueba que se vienen practicando, tratar de generar o de alcanzarle la información de relevancia a nivel probatorio a los jueces, ¿no?, dirigidas a buscar en ellos una certeza sobre la existencia del hecho, ¿no?, pues es sumamente importante. Sin embargo, no es un principio que tenga la trascendencia de ser convertido en algo intocable. Y menciono esto, y seguramente ustedes habrán tenido ocasión
de haberse enterado de un incidente que aconteció entre un juez supremo y un fiscal supremo adjunto, en una audiencia de apelación a nivel de la Corte Suprema de Justicia de una prisión preventiva, donde se había apelado única y exclusivamente el peligro de fuga, el peligro de entorpecimiento, eso es el peligro procesal. El juez supremo le inquiría al fiscal adjunto supremo, que estaba representando al Ministerio Público, a que le indique cuáles son los elementos de convicción que justificaban el primer requisito de la prisión preventiva. A lo que el fiscal superior adjunto supremo replicó de que estaba en una audiencia de apelación donde los recurrentes, donde los impugnantes no habían cuestionado los elementos de convicción para justificar el primer requisito de la prisión preventiva, sino que única y exclusivamente estaban cuestionando el peligro procesal, el peligro de fuga, por lo que deberían limitarse a discutir el peligro de fuga, ¿no?, bajo los parámetros propiamente de la actividad probatoria, la actividad a nivel del juicio de los plenarios, del sistema de audiencias. Y el juez supremo lo que indicó fue que él no puede tomar conocimiento de esos elementos de convicción porque estaría cayendo o estaría derrotando y desconociendo el principio de oralidad, porque estaría contaminándose o inquiriendo en la vigencia de la escrituralidad del requerimiento primigenio de la prisión preventiva, y por eso que él no debía revisar la carpeta de incidente de la prisión preventiva. Algo totalmente errado, que precisamente cuando uno confunde esos principios y los lleva a encumbrarlos dentro de una suerte de deidades, ¿no?, que no pueden ser trastocadas o matizadas, inciden en esta suerte de error, ¿no? Porque si uno leyera, por ejemplo, como magistrado, el requerimiento de prisión preventiva, no se está contaminando. Claro, no está tomando conocimiento de lo que él quisiera que se le informe, ¿no?, a través de un acto oral. Lo estaría realizando en vigencia del principio de escrituralidad, porque estaría leyendo el escrito, el requerimiento de prisión preventiva. Pero debe comprenderse la naturaleza de las audiencias que se llevan a cabo para determinado tipo de instituciones. Si en una audiencia de apelación solamente le estaban impugnando el peligro de fuga o el peligro procesal, no tenía por qué el fiscal darle una información adicional sobre lo que no es objeto de discusión, porque esa información él la puede obtener leyendo y obviamente de repente teniendo vigencia el principio de escrituralidad, ¿no? Claro, hay a nivel profesional de que a un juez ni con el pétalo de una rosa se le debe responder de manera esquiva, ¿no? Es decir, uno debe estar en la capacidad igual de conocer todo para brindarle la información y hacerle más sencilla la tarea al juez. Eso sí, eso es algo que como performance profesional se debe darse, ¿no? Sin embargo, no hay una obligación por parte de este sujeto procesal de querer tener plena vigencia la oralidad en un escenario donde a veces no es necesario, ¿no? Jordi Nia Fenol, y aquí sí yo coincido con la Escuela de Girona, ¿no?, tiene un escrito muy interesante, es un artículo que señala el mito de la oralidad. En realidad es un mito, ¿no?, y cuestiona precisamente esta suerte ya vemos incluso cuando es de forma exagerada, ¿no?, tendencia o moda equivocada por parte de algunos colegas que ponen este tipo de discusiones como si fuera lo más importante dentro del proceso penal, aún del juicio oral, ¿no? Y es algo que modestamente considero es equivocado. Y bien, el último principio es la contradicción. La contradicción que está orientada precisamente a asegurar o a plasmar el principio de igualdad de armas, ¿no?, dentro del como contenido del derecho a la defensa, para poder replicar, ¿no?, para poder debatir la información y los argumentos probatorios por parte de los sujetos procesales. Si el fiscal propone un medio de prueba para acreditar el hecho A, el abogado defensor del sujeto imputado
tiene la posibilidad a nivel argumentativo de cuestionar la información probatoria arrojada por ese medio de prueba y además tiene la facultad, obviamente en un momento anterior, de proponer medios de prueba de oposición, medios de prueba de descargo. Eso es lo que asegura el principio de contradicción. Y para finalizar, nos corresponde hacer una mención sobre el momento procesal de la valoración de la prueba. Y acá retomo la tingencia que hice al inicio de la presente disertación. Si nosotros entendiéramos que los momentos procesales de la actividad probatoria son una suerte de escalón, ¿no? Tendríamos que llegar a la afirmación de que recién después de haberse actuado todos los medios de prueba, el juez, sentado en su despacho, ¿no?, deberá recordar o buscar las grabaciones, ¿no?, de las audiencias sobre la información que se ha brindado para que recién éste pueda valorarlas. Y eso es algo que resulta errado, ¿no? Si bien metodológicamente es interesante plasmarlo de esta manera, esto a nivel forense es algo equivocado. Desde el momento en que ya se está actuando las pruebas, desde el momento inicial de la actuación probatoria, el juez ya está valorando, ya está ejerciendo, está emitiendo un juicio de valor sobre la información que están brindando las fuentes u órganos de prueba a través de la actuación probatoria. La valoración junto con la actuación probatoria son una simbiosis, no se deben entender de forma metafísica, separada, sino que deben entenderse como actos que se incardinan dentro de la comprensión o posibilidad de generar precisamente esa certeza, positiva o negativa, para condenar o absolver por parte del juez. Esta valoración que hace el juez de juicio oral debe estar enmarcado con base a ciertos criterios. Y el Código Procesal Penal del año 2004 impone un sistema de valoración que se le denomina el sistema de la sana crítica racional. Un sistema que tiene vigencia a nivel comparado en Latinoamérica, al menos en la mayoría de países, ¿no? En realidad el sistema de la sana crítica racional fue uno de las directrices o finalidades que buscaba conseguir el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, ¿no? Participaron una serie de juristas, entre los peruanos al menos conviene resaltar la participación del profesor Florencio Mixan Mas, ¿no? En Argentina el profesor Alberto Binder, ¿no?, Alvarado Veloso, Vélez Mariconde, ¿no?, entre otros grandes procesalistas de la época, ¿no? Y ese Código Procesal modelo para Iberoamérica, el cual recogió mucho, bebió mucho Chile, Colombia y Perú, que son parte de un tridente de la reforma en Latinoamérica, tenía la idea de desterrar, ¿no?, los criterios de valoración de la prueba tasada, ¿no?, del sistema de valoración legal, ¿no?, que era propio del sistema inquisitivo, aunque ahora yo les voy a dar un pequeño ejemplo para ver y discutir, o al menos para su reflexión, sobre si todavía tenemos ciertos resquicios de otros sistemas de valoración de la prueba, ¿no?, y ponía en relieve de que la valoración de esta prueba por parte del juez de juzgamiento debía ser desarrollada en aplicación de las leyes de la ciencia, de las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia. Esto es, por ejemplo, si alguien informaba de que lanzó una piedra, ¿no?, de tal forma que era imposible que le cayera a la persona que estaba pasando a 2 cuadras de distancia, pues esa afirmación o esa información que posiblemente esté acompañada de algunos medios probatorios periciales, pues debían ser valorados por el juez con base a las leyes de la ciencia. Un caso muy particular, muy emblemático, donde se aplicó mucho este tema de las leyes de la ciencia, fue el caso Walter Oyarze. Ustedes pueden, cuando tengan un momento, un rato libre, entrar a YouTube y ver algunas audiencias, en este caso Walter Oyarze en la Corte Suprema de Justicia, donde se evaluaba la forma de la caída de Walter Oyarze a partir del acto de haber sido empujado
por el señor David, ¿no? Que le decían Loco David, y el señor, quien conocían como el Cholo Payán, ¿no? Este acto luctuoso que aconteció en el Estadio Monumental fue objeto de discusión sobre si es que Walter Oyarce había sido empujado o se había caído, se había resbalado solo. Entonces, aquí se aplicó mucho las leyes de la ciencia. Asimismo, se debe aplicar las reglas de la lógica en cuanto a entender que hay ciertas informaciones que no satisfacen el criterio racional de algunos acontecimientos. Por ejemplo, que está empalmado, obviamente, igual a las leyes de la ciencia, ¿no? Pero basta con entender el hecho como ilógico. Una persona a quien dicen que intentaron matar, ¿no? Y que le tiraron 10 balazos en el cuerpo, y a pesar de eso sobrevivió, y no tiene ningún rasgo de haber sido objeto de introducción de algunas balas, de casquillos de balas, pues en realidad eso es un acto ilógico, ¿no? No cumple con un baremo propio las reglas de la lógica, y hay imputaciones penales que tienen ese tipo de matiz. Es un ejemplo que he planteado que es cierto. Hay un caso, ustedes ya podrán indagar, en la Sala Penal Nacional, en la Corte Penal Nacional, donde hay un hecho donde a una presunta mujer, o una mujer, presuntamente, o se le atribuye al menos a un grupo de militares haberle disparado 10 veces, y la señora sigue viva. Entonces, no cumpliría a veces, o las informaciones probatorias que se vayan a desplegar en juicio oral deberán evaluarse bajo criterios de las reglas de la lógica. Y finalmente, las máximas de la experiencia que están tomando ciertamente relevancia en el razonamiento, en la línea de argumentación incluso de algunos jueces, aún jueces supremos, pues deben ser entendidas como aquellas experiencias no personales, no particulares o previas del juez, sino experiencias de información racional que brinda los casos o el sistema de justicia. Por ejemplo, es conocido que a partir de los principales casos emblemáticos en los juzgamientos para los delitos de terrorismo al Comité Central de la organización terrorista Sendero Luminoso, se conoció que los terroristas o los miembros de Sendero Luminoso, cuando hacían una operación terrorista, por lo general actuaban en grupos pequeños de 3 personas. Y estas 3 personas siempre eran 2 hombres y una mujer. Y por lo general se conocían recién el día de la acción terrorista que iban a realizar. Entonces, si es que, por ejemplo, hay un juicio donde se le atribuye ahora a una persona ser miembro de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, o haber sido miembro de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, y que en realidad estaban actuando de una forma distinta en su estructura, pues esa información, creo que hay un audio ahí encendido, no sé si, gracias. Esa información, ¿no? Esa información, si operaban de repente bajo una estructura distinta, posiblemente no cumpliría con las máximas de la experiencia, ¿no? Porque las máximas de la experiencia del juez lo que les dice es que en estos casos siempre se opera de una manera distinta. Es así como se deben entender las máximas de la experiencia. Ahora, ustedes seguramente habrán escuchado esta resolución bien particular, bien singular, donde un juez señala, ¿no?, que en muchos casos, se conoce que en muchos casos los abogados presentan, ¿no?, pruebas fabricadas o testigos que ya son parcializados, ¿no? O sea, que vienen a declarar siempre para favorecer a su postura, ¿no? Y yo, en lo particular, considero de que de repente la idea que tenía el juez, ¿no?, era válida, incluso hasta comprensible, pero no supo plasmarlo a nivel de su redacción de manera correcta, ¿no? Porque obviamente cuando uno lo lee, inmediatamente dice, pero ¿qué está diciendo el juez supremo? O sea, que todos los abogados, cuando participan en un juicio oral, presentan pruebas fabricadas, pruebas falsas, o presentan testigos que siempre van a favorecer a la tesis de exculpación.
Y obviamente que el abogado tiene que proponer a un testigo que favorezca la tesis de exculpación, pero es un testigo de descargo. Eh, quizás, quizás la información que debió, o la línea de argumentación que debió manejar el juez supremo en esta resolución, debió estar más orientada a la fabricación de medios de prueba, ¿no? Lo cual no solamente es una mala praxis de algunos abogados defensores o de algunos sujetos procesales en general, ¿no? Imaginemos que hay fiscales que algún día o algún caso hagan semejante aberración, ¿no? Pues no nadie está exento de ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero debería estar orientado precisamente a evitar o a señalar de que en este caso en particular hay que leer toda la resolución, ¿no? Pues se puede percibir una posible fabricación de medio de prueba, justo orientado a la tesis del abogado defensor. Ese es otro cantar, ¿no? Y que no solamente, como digo, es una mala praxis, sino que es incluso un delito, ¿no? Un delito contra la administración de justicia. Así que me parece que hay que tener mucho cuidado. Y esa invocación, bueno, de este caso ha sido porque lo sometió o lo invocó con una máxima de la experiencia. Entonces, por ahí habría que ver cuál es el concepto de las máximas de la experiencia de cada juez, ¿no? Es un poco delicado. Bien, muchas gracias con todos los presentes. Eso sería todo de mi parte. Quedo atento a ver si existe alguna interrogante, algún comentario, alguna crítica y en todo caso será conmigo hasta una nueva oportunidad. Gracias. Doctor, muy buenas noches con cada uno de los participantes. Felicitarle al doctor por la ponencia brindada. Fue muy magnífica, de muy magnífica disertación, detallada y muy fructífera para todos los participantes que nos hemos encontrado, doctor. Sin preámbulo, doctor, le agradezco a nombre del Centro de Capacitación de Cerro de Pasco y a todos los participantes quienes han participado. Y le doy el paso, doctor, para que nos pueda dar unas palabras de despedida y de motivación, doctor. Muchas gracias, Giancarlos. Muy agradecido nuevamente contigo por la gentil invitación. Muy agradecido también a quienes han dado cita a estas horas de la noche el día de hoy. Y bueno, siempre quedo presto al intercambio de ideas a nivel académico con alguien que desee realizar alguna investigación sobre este tópico. Cuente conmigo de antemano para intercambiar alguna bibliografía, algunos pronunciamientos de la Judicatura Nacional o extranjera, siempre predispuesto al intercambio y al aprendizaje continuo. Muchas gracias y un fuerte abrazo con todos. Buenas noches. Sin más preámbulo a todos los participantes, damos por finalizado la sesión del día de hoy. Muchas gracias.